Buenas noches, Sandra y Dane. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Lucy. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está, pastor? Estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué Estoy bueno. muy bien. Ok, creo que vamos a empezar con la clase. Entonces, bienvenidos a la segunda lección de En el principio. Estamos estudiando los primeros capítulos de Génesis. Aquí algunas noticias para ustedes. Si no tienen audio, creo que todo el mundo tiene audio en este momento. Pero si no tiene audio, puede seguir las instrucciones que ven en la pantalla ahí. Y también somos un grupo grande, entonces por favor de apagar sus micrófonos cuando no está hablando para que todos nosotros podamos oír lo que está diciendo las personas quienes están contestando. Pero obviamente encienda su micrófono cuando quieren aportar, quieren comentar, tienen una pregunta, una inquietud, cualquier cosa. Okay. Hoy tenemos la segunda lección y terminamos la creación, la semana de la creación, con la corona de la creación, los seres humanos. Hemos visto lo que Dios creó en los primeros días y también empezamos el sexto día, pero paramos en el versículo 25. Vamos a empezar nuevamente en el 26, viendo cómo hizo Dios los seres humanos. Y vamos a ver que somos una creación especial. Tenemos un estado especial en los ojos de Dios. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Dios, Padre, qué maravillosamente me has creado. Gracias por darme la vida y las oportunidades para servirte. Ayúdame a cuidar mi vida y la de otras personas, sabiendo que tú les diste la vida. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Como siempre, empezando el curso, queremos recordar que queremos mostrar respeto, llegando preparados, siendo puntuales a los profesores, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Antes de contestar la pregunta del día, yo quiero leer la historia que tenemos ante nosotros hoy. Tenemos básicamente un capítulo. Es muy hermoso. Espero que hayan tenido tiempo para leerlo en casa, estudiarlo, meditarlo un poco. Si tienen sus Biblias, las pueden usar o pueden seguir en la pantalla, pero tal vez la letra sea un poco chiquita para leer bien. Entonces, un momento, voy a tomar un poco de agua. Ok, vamos a empezar con el versículo 26. El versículo 26 del capítulo 1 de Génesis. Génesis 1, 26. Entonces estamos en el sexto día de la creación, la semana de la creación. Dios ha creado los animales y ahora tiene una conferencia con sí mismo. Pues vemos pistas de la Trinidad aquí, porque dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Entonces vemos las pistas de la Trinidad aquí. Hagamos nuestra imagen. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están teniendo una conversación aquí.
Y vemos que nosotros, los seres humanos, tenemos una responsabilidad muy importante. Y vamos a ver esto más y más en los versículos. Dios quiere que, aquí dice, dominemos. Eso no quiere decir que vamos a destruir la creación, no vamos a querer contaminar, no vamos a querer destruir la creación. No, Dios quiere que seamos buenos administradores. La administración de lo que tenemos es una palabra clave en esta lección y queremos tener eso en mente cuando estamos pensando en cómo tratamos las cosas que Dios nos ha dado. 27. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Vemos que desde el principio Dios aprecia los hombres y las mujeres, porque los creó a su imagen. No es que solamente los varones son creados a la imagen de Dios, no. Los hombres y las mujeres son creados a la imagen de Dios. Algunas personas piensan que la Biblia es muy anti-mujer, en contra de las mujeres. Pero vemos desde la primera página que Dios aprecia los dos sexos. Aprecia a los hombres, aprecia a las mujeres. Tienen roles diferentes, tienen habilidades diferentes, tienen papeles diferentes, pero en los ojos de Dios son muy apreciados, muy amados. 28. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse y multiplíquense, llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces de mar, de las aves de los cielos y de los seres que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios: miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento para toda bestia de la tierra, y para todas las aves de los cielos, y para todo lo que repta sobre la tierra, y que tiene vida. Toda planta verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Vemos que en el principio nosotros, los seres humanos, comíamos plantas y frutas y semillas. Éramos vegetarianos. Más adelante cambia y Dios nos ha dado carne ahora de comer. Pero en ese entonces, vegetarianos. También vemos en 31 algo que hemos visto muchas veces en este capítulo. Dios dijo y vio que todo ello era muy bueno, muy, muy bueno. 2. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo. Y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Vemos que fueron 6 días en los que Dios creaba. Ahora descansó, terminó de crear. Eso no quiere decir que no estaba trabajando. Él continúa preservando la tierra. Él preserva la tierra y eso requiere trabajo. Dios todavía está interesado en su obra, pero no está creando como creaba los primeros días de esa semana. Seguimos. Ahora vemos un poco más de cerca la creación de los seres humanos. Y de hecho, algunos eruditos, quienes han estudiado la Biblia, pero no piensan que la Biblia es la palabra de Dios, dicen que, el capítulo 1 y el capítulo 2
se contradicen, dicen ellos, porque parecen ser dos historias distintas de la creación. Pero ellos no están pensando en la cultura de los judíos y en la forma que ellos cuentan historias. En muchas partes de la Biblia vemos este mismo patrón. Primero vemos el panorama grande, el panorama amplio. Y vimos eso en el capítulo 1. Y después nos enfocamos en un punto especial, como vamos a ver aquí en capítulo 2. Y fue su manera de contar historias. Primero la historia grande y después más detalles. Y vamos a verlos. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos. Toda planta del campo antes de que existiera en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciera, pues Dios, el Señor, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que cultivara la tierra. Más bien de la tierra subía un vapor, el cual regaba toda la superficie de la tierra. Entonces, del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Entonces, vemos la creación de los seres humanos es diferente. Antes Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y sea animales, y fueron animales. Pero ahora Dios tuvo una conferencia muy solemne, hablaba de lo que iba a crear, y ahora toma polvo, toma tierra y forma al hombre con la tierra. Las palabras que estamos viendo aquí son palabras de un alfarero. Y Él está creándonos, formándonos con mucho amor. Y al final infundió en su nariz aliento de vida, aliento de vida. Oh, wow. Nosotros, pues, a veces nos parecemos a los seres humanos. Tenemos brazos, tenemos piernas, tenemos corazón, tenemos muchas partes similares, pero somos distintos, somos diferentes, tenemos un alma, tenemos un puesto diferente. Nosotros contamos historias, somos la única criatura de Dios que pone cuentos, pone historias, pone relatos entre nosotros y la realidad. Los otros animales son muy inteligentes, podemos pensar en algunos de esos, delfines muy inteligentes, pero ellos no cuentan historias como nosotros, los seres humanos. Nosotros apreciamos nuestros antepasados y todo eso. Somos diferentes. Somos la corona de la creación de Dios. Veo su mano, Camilo. Un momento, casi terminamos. Y Dios, el Señor, plantó un huerto, un jardín en Edén. Edén fue una región. Entonces, Él plantó un jardín allí, al oriente. Y allí puso al hombre que había formado. De la tierra, Dios, el Señor, hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. También estaban en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces hay dos árboles especiales y vamos a ver eso en la próxima lección porque toman un parte importante en la historia. De Edén salía un río que regaba el huerto y de ahí se dividía en otros 4 ríos. Uno de ellos se llama Pisón y es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. Y el oro de esa tierra es bueno. Y ahí también hay bedelio y ónice.
otras piedras preciosas. El segundo río se llama Gihón y es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el tercer río se llama Hiddekel y es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Ahora, no sabemos exactamente la ubicación del jardín de Edén, porque todo cambió en el diluvio. Tal vez, entonces no saben que Dios en el diluvio cambiaba la forma de la tierra, tal vez hizo apartar los continentes en el diluvio, no sabemos exactamente, pero no sabemos dónde estaba el jardín de Edén. El Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Interesante. La próxima pregunta que hacemos se trata de ese asunto. Después, Dios el Señor dijo, no está bien que el hombre esté solo. Le haré una ayuda a su medida. Y así Dios el Señor formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves de los cielos y se los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría. A veces pensamos, los científicos dicen que los seres humanos no fueron inteligentes, fueron como carnívoros, pero vemos que Adán fue muy inteligente. Eva también. Y el nombre que Adán les puso a los animales con vida es el nombre que se les quedó. Adán puso por nombre a todos los animales y a las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda a su medida. Entonces, los animales vinieron y hay macho y hembra, vienen en parejas. ¿No? Pues, ¿dónde está mi pareja? Entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. Con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Es la primera poesía. Adán tal vez estaba cantando esta parte. Estaba muy, muy feliz de ver a su mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser, una sola carne. Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. A la palabra de Dios. Camilo, usted levantó su mano. No, pastor, es que era muy importante lo que usted estaba leyendo por el soplo de vida que nos entrega el Espíritu. Y eso es muy importante en ese versículo. Sí, exactamente. Vemos que las plantas tienen vida, están vivos, pero los seres humanos tenemos una vida especial, tenemos una vida diferente. Somos diferentes que las plantas y todo. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a las preguntas y tenemos la pregunta del día y la pregunta del día es la siguiente. ¿Por qué puso Dios ese árbol con el fruto prohibido en el Edén? Si Adán y Eva no podían comer de su fruto, ¿para qué ponerlo? Dejemos que el texto hable por sí mismo. Ok, muy bien. A José Uriel, primero. Sí, pastor. Dios pues colocó esos árboles en el centro
porque creó al hombre con libre albedrío, con libertad, no tenía maldad. Y sin embargo, el Señor, papá Dios le dijo, no comerás de ese árbol, para ver la obediencia. Sí, sí. Entonces, vemos que Dios no quería títeres, no quería marionetas, no quería robots. Él quería una relación verdadera. Y vemos que el libre albedrío es una parte importante de eso. Muy bien, gracias. Eso es parte de la respuesta. Tiene una porción de la respuesta. Muy bien, gracias. Roque. Sí, pastor, pues me uno a lo que dice el hermano, pero yo meditaba en ese punto y, o sea, yo veo que, bueno, Dios hizo toda su creación, todo el árbol, todos los seres vivos. Bueno, lo último que hizo fue al hombre, ¿no? Pero yo veo que más que todo era para mirar el grado de obediencia, o sea, era como algo donde usted le dice, de pronto, ejemplo, usted le dice a un hijo, no haga esto, a ver, o le da una orden, a ver si él la obedece, ¿no? Entonces yo lo miraba, o sea, meditaba en eso y lo miraba era como para el mirar el grado, aunque él tenía el libre albedrío, aunque ellos de pronto en ese momento no lo miraban de esa manera, pero entonces sí lo enfatizo más bien en el grado de obediencia, a ver qué grado de obediencia tenían ellos a la voz o a la orden que Dios dictaba, ¿no? Estaba dando en ese momento pues a ellos. Sí, muy bien. Algunas personas describen lo que pasó es que Adán y Eva fueron creados en una perfección y una perfección de inocencia. Entonces, Dios quería darles una ley, una regla para que ellos pudieran confirmar su perfección y pasar de un estado de inocencia a un estado de perfección consciente. A veces hablamos en esos términos. Entonces, muchas gracias, Roque. Eso es parte de la respuesta. Muchas gracias. Camilo. Yo de otra manera también, como la obediencia es un acto de amor para Dios, para estar con Dios. Sí, muy bien. Entonces, vemos que Adán y Eva tenían una motivación diferente. No es que tenían que hacerlo, están obligados de hacerlo, es un deber. No, fue algo muy alegre para ellos, no fue una carga. De hecho, ¿sí? Yo Camilo. leyendo y decía también que si escoges la independencia en lugar de Dios, dependencia perderás del jardín y a Dios con ello. Sí, sí. Muchas gracias. Roque. Tengo una inquietud. Sí. Pastor, tengo entendido que siempre se habla de que, bueno, Adán y Eva engendraron pues a Caín y Abel, ¿cierto? No sé si es que me estoy saliendo del tema, creo que sí. Bueno, en todo caso, me surge esta pregunta. O sea, Caín y Abel, ellos no fueron, porque se dice que ellos fueron los dos que pues se tuvieron con Adán y Eva, o sea, los hijos de Adán y Eva, pero ellos no eran los únicos que habían en la tierra. Había más población, ¿cierto? No, de hecho, ellos fueron la primera pareja. Entonces, pensamos, ¿qué pasó? Los hijos se casaron con otros hijos y es cierto, los hijos se casaron con otros hijos. Y en ese entonces no fue algo malo. Hoy en día cuando hijos se casan con hijos, hay enfermedades, hay enfermedades de genes y todo eso no es bueno. Sí, Pero en ese porque se entonces, entiende. Sí, se entiende, o sea, siempre que se cree que pues ellos fueron los únicos dos hijos, los primeros hijos, pero no, creo, o sea, vemos que había más creación, ya que pues en el texto mismo más adelante habla de cuando Caín mata
a Abel, a su hermano, cuando mismo Dios dice que le pondría una marca en la frente para que nadie lo matara. Oh, Sí, entonces, o sea, queda como registrado, digamos, en ese momento, esa historia de Caín y Abel como la primera muerte. Creo que es así, ¿cierto, pastor? sí, es una demostración de una matanza. Eso pasó muchos años después, entonces Adán y Eva pudieron tener muchos hijos y la población podía crecer mucho. No había otras personas. Adán y Eva fueron los primeros. La Biblia dice eso claramente. Sí, 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 claro, sí, sí, o sea, sí, o sea, que eran hijos, o sea, eran hijos de Adán y Eva, sino que, digamos, Caín y Abel fueron como los últimos, y queda registrado como, pues, esa historia o ese relato donde pues, se ve, pues, la primera muerte, como la primera muerte registrada en la Biblia. Ok, sí, muchas No sé si gracias. estoy bien. Registrado en la Biblia, sí. Pero hemos desviado un poco de la pregunta. Sí, señor, sí. Yo quiero recalcar un punto más aquí. Entonces, hemos mencionado que Dios quería que se confirmaran en su perfección por obedecer. Vimos que Dios no quería títeres, marionetas, robots. Él quería una relación. Entonces, les dio un libre albedrío. Y también, y me gusta este punto, el punto es el siguiente, que esa ley, esa prohibición fue algo muy bueno para Adán y Eva porque pudieron agradecerle a Dios, darle gracias a Dios por no comer. Entonces, tal vez ellos pasaban por el medio del jardín de Edén, veían los árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y dijeron, wow, Dios nos ha dado todo, Dios nos ama tanto, y por eso queremos obedecer, queremos adorarle a Dios por no comer. De hecho, algunas personas dicen y usan la imagen de una iglesia. Nosotros vamos a una iglesia para adorarle a Dios. Adán y Eva podían ir al árbol del conocimiento del bien y del mal y no comer ahí. Y eso fue su adoración. Eso fue su manera de darle gracias a Dios. Nosotros también damos gracias a Dios y con los 10 mandamientos. Entonces, wow, Dios nos ha salvado. Entonces, tenemos una motivación nueva y queremos darle gracias a Dios por gratitud y intentamos obedecer. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre esta pregunta? Si no, vamos a pasar a las siguientes preguntas. Y de hecho, en esta parte, pues tenemos los 4C, captar, contar, considerar. Ahora vamos a considerar la pregunta, la historia con 7 preguntas. Y después vamos a consolidar la historia con más preguntas para aplicar la historia a nuestra vida. En esta parte de considerar, no voy a pedir respuestas de ustedes. Esta parte es importante, pero queremos tiempo para las otras preguntas y tenemos algunos temas que queremos tocar hoy. Entonces voy a ir un poco más rápido aquí. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Dios Trino, vimos eso en la lectura, el hombre y la mujer. 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué son las cosas que vemos? La vegetación, los 4 ríos donde estaba el jardín de Edén, los 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y los animales, porque a Adán les pusieron nombres. ¿Dónde ocurrió esta historia? El jardín de Edén. Como mencioné, no sabemos la ubicación hoy en día del jardín de Edén, pero estaba donde salía un río que se dividía en 4 ríos. ¿Cuándo ocurrió esta historia?
el día 6 de la creación. Estamos en el día 6 de la creación. ¿Cuál es el problema? Pues es un mundo perfecto, entonces no hay pecado, pero el hombre está solo, no tiene pareja, no tiene su ayuda idónea, no tiene su ayuda a su medida. ¿Ok? Hemos visto la historia cuando leímos la historia. Y 7, ¿se resuelve el problema que mencionamos? ¿Y cómo? Dios en su amor crea a la mujer de una manera maravillosa. Vemos eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Hola, Janet. Janet, adelante. En cuanto a lo que dijo ahorita de cuándo ocurrió esta historia, yo tenía acá anotado que más o menos era como entre el día 6 y el día 8, algo así, porque ahí ya se da que él crea al hombre, pero también hubo el descanso y ya después lo puso en el huerto del Edén. Sí, sí. Cuando leemos los capítulos 1 y 2, vemos que primero vemos toda la historia amplia, y después retrocedemos un poco en capítulo 2 para ver de cerca la creación de los seres humanos. Entonces, en capítulo 1 vemos que toda la semana se termina con el día 7 y vemos que él descansó, reposó. Pero en el capítulo 2 retrocedemos. Vamos al pasado para ver el día 6 otra vez. Entonces, tal vez si uno no ve eso, inmediatamente piensa que, fue la creación, día 7, ahora más y más, en el día 8 o 9. Pero cuando entendemos la forma que contaron sus historias, vemos que de hecho fue el día 6. Muy buena pregunta. ¿Eso contesta su pregunta, Janet? ¿Me entendió? Sí, profesor, sí, ya le entendí. Muy bien. Roque. Adelante, Roque. Encienda su micrófono. Pastor, tengo una inquietud. Sí. Sabemos que estamos estudiando desde, bueno, el lunes hablamos de que la creación fue creada en días, ¿cierto? En días. Adán fue creado el día 6, para hacer la pregunta, es que no tengo. Sí, el día 6. El día 6 fueron creados los seres humanos. O sea, Adán, ¿cierto? Adán y Eva. Entonces, o sea que en el lapso de un día, porque estamos hablando de días de la creación, entonces en el lapso de un día pudo ver Dios en ese lapso de día que no había ayuda idónea para él. Sí, sí. ¿O hubo más tiempo? No, un día nada más. Imagino que creó todos los animales en la mañana y creó al hombre, no sé, a las 10 de la mañana y por algunas horas. En el transcurrir de la tarde. Sí. Sí, en el transcurrir de la tarde vio que estaba solo y que no tenía ayuda, o sea, miró como todo el vacío de él. Sí. Entonces ahí, o sea, tengo esa duda porque pues se me hace como muy corto el tiempo. Pues no sé, pero para Dios no, pero sí, pues tenía esa inquietud, se me vino, o sea, en un lapso de día creó al hombre, digamos 10 de la mañana, y en eso de 3, 4 horas después ya Dios miró que pues estaba solo y que no tenía ayuda idónea y formó a la mujer. Que tenía esa inquietud, pastor. Sí, Dios sabe todo y Él se dio cuenta, si podemos usar esas palabras, inmediatamente que el hombre estaba solo y Él quería enseñarle al hombre la soledad, entonces hizo que nombrara a todos los animales. Entonces el hombre, después de nombrar todos los animales, se dio cuenta que estaba solo también. Muy bien. Ok, vamos a seguir.
con las preguntas de consolidar. Las preguntas de consolidar. Y vamos a ir un poco más lentamente aquí porque estamos aplicando la historia a nuestra vida, no solamente viendo los hechos. ¿De qué se trata la historia? En dos palabras, en palabras suyas, ¿de qué se trata la historia? De la creación de los humanos. Sí, muy bien, de la creación de los seres humanos. José Uriel. Sí, pastor, como dijo el hermano, es el sexto día, la culminación de la corona de la creación. Cuando Dios dijo, voy a hacer, ahora sí, hagamos, ¿sí? Nombrando la Trinidad, hagamos el hombre a imagen y semejanza nuestra. Muy bien, gracias. Roque. Pues veo que, digamos, en estos digamos, de la creación, veo, digamos, no era que de pronto Dios estuviera desocupado, sino que él ya tenía como un plan redentor, ¿no? Como un plan para la humanidad y lo quiso planificar, ¿sí? Entonces comenzó a desarrollarlo, pues a través de la creación de las cosas, a través de la creación del hombre, ¿no? Entonces yo veo que no era algo que de pronto lo tuvo, no, sino que no lo planificó en ese momento, sino que ya Dios tenía planificado desde el principio pues tener la creación de la humanidad. Muy bien. Voy a tomar una respuesta más a Fabián. Sí, pastor, le hago una pequeña pregunta. Yo tengo mi interpretación, ¿no? Dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen y semejanza lo creó, ¿no? Según usted, ¿qué significa esto? Sí, muy buena pregunta. De hecho, después de estas preguntas, tenemos algunos temas especiales. Y el primer tema que vamos a tocar es la imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? Entonces, espere un poco más y vamos a hablar de eso. Buenísimo. Lo que yo tengo aquí es como Dios creó al primer hombre y la primera mujer y de ese modo el primer matrimonio. De hecho, vemos la institución del matrimonio aquí en este capítulo, el segundo capítulo de la Biblia. Y vemos que el matrimonio no es la idea de los seres humanos, no es una creación de la sociedad, no es algo del mundo. No, Dios ideó el matrimonio. Fue una invención, un evento de Dios, un regalo de Dios, una bendición que viene de la mano de Dios. Entonces, también vamos a ver más adelante que Dios es el que define el matrimonio. Él da la definición a los matrimonios. Ok, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces, estamos pensando más personalmente en nosotros. Es fácil pensar en, oh, ese pecado, ese pecador. No, estamos pensando en nuestro pecado aquí. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? La obediencia, la obediencia. Ok, entonces nosotros no obedecemos, entonces confesamos nuestros pecados. ¿Algo más? Profesor, intervengo, Janet. Sí. Yo pensaría también que el pecado que nos enseña a confesar esta historia es la falta de agradecimiento, porque a veces no agradecemos todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición para nuestra salud, para nuestro bienestar, para todo. Y creemos que por ser ya hombres o mujeres merecemos todo. Y dejamos de agradecer cada día eso que Dios hizo
Eso ese querer que él tuvo desde el inicio de que el hombre se señoreara de toda la creación, de que la cuidara, de la conservara. Nosotros no hacemos eso. Entonces, y no agradecemos sobre todo eso. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, en la vida andamos como ciegos sin ver las bendiciones que vienen de Dios y también no cuidamos de la creación que Dios nos ha dado. Jorge Valencia, ¿usted levantó su mano? Creo, pastor. José Avalos, sí, adelante. Sí, bueno, yo estoy pensando así una cosa. Sí, la desobediencia, entraría primero, pero, por ejemplo, ahí la serpiente fue y le dijo a Adán, come. Entonces, aquí, yo veo, el pecado aquí, la falta del temor, porque, a lo mejor así, no es tanto que desobedezcamos, por naturaleza somos, contrarios, contreras, nos lleva a hacer lo malo por naturaleza. Bueno, en ese tiempo no tenía pecado Adán, pero yo aquí veo, más que nada lo comparo con el día de hoy, porque no tuvo el miedo, ¿verdad? No tuvo el temor a Dios de decir, no, serpiente, no voy a comer esa manzana porque eso me va a hacer mal. Ahora sí yo lo comparo también el día de hoy, que pues sí tratamos de obedecemos, pero más que nada el secreto sería ese temor a Dios, ¿verdad? Sí, pues todavía no hemos estudiado el capítulo 3, eso va en la lección siguiente, pero Adán y Eva fueron... Fernando, buenas noches, qué pena molestarlo. Un momento, Roque, Es un que el momento, señor Roque. que va a recoger el pedido está ahí afuera para que me... Un momento, Roque. Yo quiero contestar a José primero. Entonces, cuando pensamos en Adán y Eva, fueron creados perfectos y fueron creados a la imagen de Dios. Eso quiere decir que todos sus pensamientos estaban en línea con los pensamientos de Dios. Todos sus deseos fueron en la línea de Dios, estaban con Dios y todos, todo estaba en correcto. Entonces tenían un temor correcto de Dios en ese entonces también. No es un miedo como nosotros tal vez tenemos porque hemos pecado o algo así. Es un temor como respeto, un temor como respeto. Entonces ellos tenían un respeto correcto en ese entonces. Ok, Camilo. Pastor, yo tengo que hacer una pregunta. Sí. En lo que usted hablaba de la inocencia, particularmente que había en ellos entre Adán y Eva, ¿sí me entiende? Hay una correlación en eso, en que Dios también, como Él es inocente de pecado, ¿sí? En esa misma inocencia, Adán y Eva al caer, no entiendo eso, pastor. Entonces, cuando hablamos del libre albedrío de Adán y Eva, de hecho, nosotros no lo tenemos en la misma manera que lo tenían Adán y Eva, porque ellos tenían la capacidad de no pecar. Nosotros como nacemos no tenemos la capacidad de no pecar, porque nacemos pecadores. Entonces, somos diferentes porque heredamos el pecado de nuestros antepasados, Adán y Eva. Entonces, su situación fue un poco diferente que nuestra. ¿Eso contesta su pregunta? Sí, pastor. Ok, muy bien. Entonces, algunos de los pecados que yo tengo aquí en la lista son cuando despreciamos el matrimonio. Dios nos ha dado el matrimonio y vemos divorcios, vemos muchas parejas muy infelices y vemos
violencia en los matrimonios y, wow, qué triste, despreciamos el matrimonio. Y se nos olvida que fuimos hechos por Él y para Él. Nosotros no somos Dios. Yo sé que es una observación muy, muy obvia, pero nos actuamos, nos comportamos como si fuéramos Dios. Y no es así. Ahora vamos a ir a la pregunta 3. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Camilo. En la creación del hombre, del ser humano, del soplo de vida, el libre albedrío. Muy bien, gracias. Roque. El amor lo veo en cuando Dios ve la necesidad de la ayuda idónea de Adán. Entonces, el amor que yo veo, y a traerlo a nuestro contexto hoy en día, es que Dios ve y sabe nuestras necesidades y Él las suple. Muy bien. José Uriel. Observamos el amor de Dios en todos los detalles que primero hizo para ahí sí último culminar su obra creadora con el hombre. Entonces, lo suplió de todo lo necesario, de animales, de aves. Ahí vemos el amor, que él no omitió nada, sino de todo, frutas. Y ese es mi punto de vista, de que él primero que todo pensó en lo que iba a necesitar. Sí, gracias. Fabián. Sí, de acuerdo con todo lo que dijeron los hermanos, con Dios crea al hombre, suple su necesidad a la mujer, y también creo que veo el amor en la confianza, ¿no? Que Dios, siendo el dueño, el creador de todo, puso todo después en las manos del hombre. Le dio la autoridad sobre todas cosas, es más, le dijo, hagan, como quien dice, hagan y deshagan ustedes, administrenlo. Sí. De la mejor manera, obviamente. Sí, el trabajo es una bendición de Dios. Sí, exactamente. La creación con todo lo que necesitaban, creados a la imagen de Dios. Eso quiere decir que fueron perfectos, inocentes, tenían la santidad, la institución del matrimonio. Muy bien. Ok, para las siguientes 2 preguntas voy a tomar una respuesta cada una, porque queremos tocar los temas del día. Entonces, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Hernán, pastor. Sí, Hernán, adelante. Sí, pastor, yo veo aquí que debemos ser agradecidos con nuestro Padre Celestial porque Él siempre pensó fue en la humanidad, nunca pensó en un beneficio para Él, sino en que nosotros tuviéramos todo, libre albedrío, todo nuestro sustento, podemos ver que están los animales para la alimentación, la naturaleza, todo fue hecho fue conforme a las necesidades de cada uno de nosotros prácticamente. O sea, pensó fue en nosotros. Lo que no hacemos nosotros los seres humanos. Nosotros los humanos pensamos es primero en yo, segundo yo y tercero yo. Y ahí sí miramos a ver qué necesidades tienen los demás. Ok, muy bien, gracias. Queremos servirle a Dios en el trabajo y en el matrimonio. Queremos apreciar la bendición del matrimonio. Muy bien. Ok, una respuesta para esta. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje que vemos en capítulo 2 de Génesis? Capítulo 1 y 2. Janet. Pastor, Sí. Sí, adelante. Yo pensaría que sería una buena situación cuando haya alguna pareja que esté pensando en divorciarse. Me parecía excelente
predicarle sobre esto, sobre decirle que Dios nos creó para estar en pareja, para tener esa ayuda, para afrontar cada situación que se vaya presentando, porque desde el inicio Él creó un huerto para que lo cultivaran, para que lo cuidaran. O sea, siempre va a haber algo que hacer en pareja, para que esa situación siempre ya lo tengan presente, de que solo podemos hacer las cosas, pero si Dios nos dio la oportunidad de tener una pareja, debemos conservar esa pareja a pesar de los conflictos que se vayan presentando, tratar de no hacer un matrimonio desechable como los hay hoy día, que cualquiera peleadita ya cada quien coge por su lado, sino tratar de mantener esa unión. Muy bien, gracias. Yo tengo aquí con una pareja, una pareja que está por casarse o con los que están en un matrimonio, como dijo Janet. Ok, muy bien. Entonces, tenemos 3 temas especiales hoy. Entonces, son temas grandes y tal vez podemos pasar mucho tiempo estudiándolos. Me encantaría hacerlo, pero vamos a tomar unos 5, 6 minutos o 7 minutos para cada tema y para abarcar el tema. Y si tienen más preguntas después, pues quédense, yo me quedo y ustedes pueden hacer sus preguntas en ese entonces, después de la clase. Entonces, la primera... Otro momento. Estoy escuchando un eco. Sí, ahora mejor. Ok, ¿qué es la imagen de Dios? Entonces vemos que los seres humanos, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, según la semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? He hablado acerca de algunas pistas de qué es la imagen de Dios. Pues no quiere decir una forma física, porque la Biblia dice que Dios el Padre es un espíritu. Entonces no es que tenemos la forma, nos parecemos como si, pues, a veces cuando estoy en la calle veo una familia, obviamente es el hijo porque se parece al padre. Pues no en esa manera, en la manera física, no tanto allí. Vemos en la Biblia que después de la caída en el pecado, Adán y Eva tuvieron hijos. Y en Génesis 5 dice: cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Ok, vemos que Adán fue creado a la imagen de Dios. Los creó hombre y mujer y los bendijo. La mujer también fue creada a la imagen de Dios. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. Estamos en capítulo 5 de Génesis 1 a 3. Ahora, ojo aquí, cuando Adán llegó a la edad de 130 años, entonces cuando tenía 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Entonces, en vez de en la imagen de Dios, fue en la imagen de Adán. Entonces, vemos ahí y también en Colosenses, también en Efesios, que la imagen de Dios quiere decir la perfección, la santidad, la inocencia de Dios. Ellos pensaban los pensamientos buenos y perfectos. Ellos tenían los deseos perfectos y buenos. Exactamente lo que Dios quería de ellos. Y sus acciones estaban también en línea con lo que Dios quería de ellos. En la caída, en el pecado, todo cambió. Ahora perdieron la imagen de Dios. Ahora vemos en Cristo que Cristo llevó una vida perfecta, cumplió todas las leyes de Dios perfectamente y ahora nos ha dado su perfección y ahora ante Dios somos perfectos y en el cielo vamos a tener la imagen de Dios perfecta otra vez completamente. Dios nos ve como perfectos, como santos. Ahora, y en la tierra
tenemos que y queremos luchar en contra de la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros. Todavía hay pecado en nosotros. No nos identificamos con ese pecado. No es nosotros. Luchamos en contra de él. Nosotros somos hijos de Dios. Nos identificamos con su familia, pero tenemos la batalla todavía. Entonces vemos que la imagen de Dios es en el corazón. Pues podemos hablar del conocimiento, de la inteligencia y el dominio, y eso tiene parte en un sentido más amplio, pero en el corazón de corazones de la definición de la imagen de Dios vemos la perfección. Adán y Eva fueron creados sin pecado, sin pecado. Muy bien. Una pregunta hasta aquí sobre la imagen de Dios. Sí, Camilo. Oh, sí, sí. Fabián, sí. Sí, bueno, yo le había hecho esa pregunta porque era lo que usted contestó, es lo que yo también he entendido, ¿no? Y también pienso que, si no me equivoco, también que es un principio para el ser humano, ¿no? Porque dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, o sea, sus hijos, los primeros. Y también el ser humano, como usted dijo hoy, tiene su propia descendencia, que también son parecidos muchas veces a su imagen y semejanza también, es el mismo principio. Uh-huh. Sí, muchas gracias. Ok, vamos a seguir con el siguiente tema. Aquí. Adán y Esteban, Adriana y Eva. Vemos en el mundo hoy en día, y imagino que muchos de ustedes viven en estados, viven en países donde hay el matrimonio de los homosexuales. Pero vemos aquí en el segundo capítulo de Génesis que Dios define el matrimonio. Y para Dios el matrimonio es entre una mujer y un hombre, y es una relación de por vida, de por vida. La sociedad, el mundo puede hacer lo que quiera, pero para nosotros queremos aferrarnos a la definición que Dios nos ha dado. ¿Qué es un matrimonio? Un matrimonio no es entre dos hombres, no es entre dos mujeres, no es entre un hombre y muchas mujeres, o entre una mujer y muchos hombres. No, el matrimonio es una relación especial entre un hombre y una mujer, y es una relación de por vida. Cuando estamos hablando con personas, entendemos que hay muchas personas quienes luchan con deseos homosexuales. Viene en su corazón, viene dentro de ellos mismos, y queremos ayudarles. Entonces, a veces veo prédicas en el internet o sermones, y el pastor está diciendo muchas palabras feas en contra de homosexualidad, y sí, entendemos que es un pecado, pero queremos hablar en una manera en la que o con la que invita a personas a confiar en nosotros y hablar con nosotros, y para que nosotros podamos ayudarles en su lucha en contra del pecado. No queremos levantar barreras y obstáculos y muros para que otras personas quienes tienen deseos malos y deseos pecaminosos no vengan a nosotros. Queremos ser personas quienes personas van para ayuda. Sé que es un tema muy grande, pero una pregunta, comentario a esto. No. Ok, sí. Muy bien. Y un tema más. Sí. Un segundito más, ¿no? Sí, Fabián, adelante. Porque este es un tema medio grande, ¿no? Lo que está hablando usted también de los supuestos matrimonios entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres y mujeres y mujeres.
también, obviamente, el matrimonio fue creado por Dios entre hombre y mujer, porque, bueno, hay que saber también la etimología de dónde viene la palabra matrimonio, ¿no? Justamente viene hablando de matriz y de seguir la descendencia y del cuidado de la matriz, del cuidado de la madre hacia el padre. Y entonces también está, hasta casi diríamos que no existe el matrimonio entre hombre y mujer, porque se deshace totalmente el principio con el cual fue creado, y por eso hay que seguir la etimología de la misma palabra, lo que significa, el principio que tiene. A veces por ahí no nos damos cuenta, que en realidad ya es bíblico, no existe otra manera. El matrimonio es sí o sí hombre y mujer. Sí, muchas gracias. Y sé que no estamos tocando los temas muy rápidamente. En cualquier momento después de la clase pueden hacer más preguntas. Está bien. Podemos conectarnos en el tema. Yo quería comentar algo aquí. Pues Dios ama al pecador, pero no el pecado. Sí, Dios, de hecho, ama y odia al pecador a la vez. ¿Y cómo podemos entender eso? Pues en Cristo se resuelve el problema. Entonces, por ejemplo, en Salmos 5:5 dice que Dios aborrece el pecador. Pero también vemos que Dios ama al pecador. ¿Cómo puede ser? Pues en Cristo, porque vemos en la cruz, Cristo estaba recibiendo todo el castigo. Dios estaba odiando al pecador en Cristo. Entonces vemos la justicia, vemos las duras consecuencias de la ley en Cristo, y también vemos el amor de Dios en la cruz, porque nosotros no estuvimos allí en la cruz recibiendo el castigo como merecíamos. Dios tomó nuestro lugar. Entonces, Dios odia y ama al pecador a la vez, y queremos entender eso porque cuando lo entendemos un poco mejor lo que Cristo sufrió en la cruz por nosotros, y apreciamos su obra salvadora un poco más. Si ablandamos un poco la ley de Dios, diciendo, oh, Dios ama al pecador, pero odia el pecado, estamos ablandando un poco, no estamos hablando bíblicamente sobre el pecado y el pecador. Ablandamos la salvación porque no entendemos o no vemos con detalle lo que Cristo hacía por nosotros en la cruz. ¿Eso tiene sentido, Sandra? Ok, vamos a seguir. Un tema más, vamos a tocarlo rápidamente, aunque es un tema muy grande. ¿Cuál es el papel de la mujer en el matrimonio? Les dirijo a Efesios 5. Les dirijo a Efesios 5 y voy a leer una parte aquí. Vemos que los papeles de los hombres y de las mujeres en el matrimonio son distintos y son igual apreciados por Dios. Por un momento, estoy en mi Biblia abriendo aquí. Efesios 5, 21. Pues empezando con 22. Dice, esposas, está hablando de matrimonio, y el primero se dirige a las esposas en el matrimonio. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse
a sus esposos en todo. Ahora, no está hablando de que las esposas son esclavas de los esposos, no es así. Es una relación y hace una comparación con la relación que tiene Cristo con la iglesia. Entonces, las personas en un matrimonio tienen el privilegio de reflejar el amor de Cristo y la iglesia en su matrimonio. Es como una obra de teatro. Entonces, vemos el amor grande de Cristo para la iglesia y vemos el amor grande de la iglesia para Cristo, y nosotros aquí en la tierra, en nuestros matrimonios, podemos reflejar esa relación en nuestra relación en el matrimonio. Seguimos. 25. Dice, esposos, amen a sus esposas, aquí como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su mujer. No. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Y cada esposa respete a su esposo. En otros cursos van a tomar más tiempo en una examinación de estos versículos, pero vemos que hay papeles diferentes, pero son apreciados por Dios. No es que estamos hablando de esclavos, no es así. Y de hecho vemos una diferencia entre los hombres y entre las mujeres en la relación. Hay dos aspectos muy importantes en una relación: el amor y el respeto. Y necesitamos las dos cosas, amor y respeto. Pero cuando vemos el corazón de una mujer, por lo general, vemos que el amor está en el corazón de corazones, en el centro, y más el respeto. Cuando vemos el interior de un hombre en sus relaciones, él desea el respeto como el corazón de corazones de su relación. Obviamente quiere el amor también, pero el respeto es su lenguaje de amor para él, y el amor es el lenguaje de la mujer. Vemos un matiz ahí de lo que es una relación. Ok, hemos estudiado mucha materia hoy. Muchas gracias por venir a la clase. Yo me quedo un poco más tiempo para contestar sus respuestas, conversar con ustedes. Pero después de la oración de clausura, ustedes pueden irse tranquilamente. Dios mediante, tendremos clase el lunes otra vez. Y voy a publicar en el grupo de WhatsApp la tarea, ver el video, leer capítulo 3 de Génesis. También habrá algunas preguntas. Y vamos a orar. Dios Padre Celestial, gracias te damos por las bendiciones que nos has dado. Gracias por el matrimonio. Gracias por nuestros cuerpos y que somos tu creación. Gracias por darnos la perfección en Cristo.
Gracias por los matrimonios que nos das. Ayúdanos a apreciarlos como debemos apreciarlos en gratitud por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús oramos. Amén.